Hola, 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 hola. Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes, ya rebasando la mitad de mes, próximos a decir, se acabó noviembre, viene diciembre y a brindar. Pero bueno, a cuidarnos porque los fríos están intensos, el clima está muy traicionero, de pronto calor, de pronto frío, y de pronto pues ya nos agripamos o tenemos ahí. Y bueno, el día de hoy me complace mucho el compartir este espacio con dos grandes amigos, personas que saben lo que hablan y son muy puntuales en lo que dicen. Y pues de verdad, Edgar, bienvenido, gracias nuevamente por acompañarnos. Como dijimos la vez pasada, tenemos que seguir hablando y aquí estamos. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido. Y pues Rafa Gallo regresa aquí y vamos a hablar nuevamente. Yo creo que un tema que no puede pasar desapercibido es, hemos estado hablando aquí mucho de la gente joven, hemos estado tratando, no nada más tratando, hemos estado dándole voz y hemos estado visibilizando a la gente joven, definitivamente. Han podido mostrarse tal cual son. Y algo que llamó la atención este fin de semana fue la convocatoria que hizo la llamada Generación Z, donde la gente joven, por ahí hasta los 30 años más o menos, convoca para salir y decir de manera pacífica, ya basta, basta de extorsiones, basta de delincuencia, basta de homicidios, basta de que no haya un abasto de medicamentos, que no haya una atención digna y de calidad médica, etcétera. Entonces, bueno, ha habido una serie de situaciones importantes que se estuvieron viviendo el fin de semana y que han venido trabajándose o parejándose con otras manifestaciones como de la gente, como de los agricultores, los cañeros, el sector salud, etcétera. En fin, ha habido muchísima presencia en las calles y vienen más manifestaciones. Se habla de que el próximo 20 nuevamente la Generación Z toma las calles y el 24 de noviembre están convocando a un paro nacional de transportistas, amenazan con bloquear pues las carreteras importantes de este país. ¿Cómo vemos, empiezo contigo, Edgar, cómo vemos este panorama? ¿Qué está pasando con la gente joven? Porque algo que llamó mucho la atención es que cuando se cuestiona a la presidenta Coná sobre la manifestación del sábado, se le ocurre decir, pues no había tantos jóvenes, como queriendo deslegitimar con eso. Quizá no habría tantos jóvenes, que sí los hubo bastantes, yo estuve ahí, nadie nos lo platica, pero hubo muchos reclamos de todas las edades, porque era interesante escuchar niños de 8 o 12 años expresando su malestar, su preocupación por lo que les estamos dejando de país y por lo que puede pasar con su familia. ¿Cómo leemos esto, Edgar? Bueno, muchas gracias primero por invitarme otra vez a estar contigo platicando. Pues mira, esto no es nuevo, ¿no? O sea, no es que hoy la generación Z sea el parteaguas de la historia política, no lo es. Los jóvenes son los que se han manifestado y los que hacen los cambios profundos en este país y en el mundo, ¿no? Si nos vamos a la historia de México, pues el 68 cambió el cómo se veía
cómo se concebía la participación política, ¿no? Claro. Y después del 68 vimos muchos movimientos. Uno de los más importantes fue el CEU en contra de la privatización de la educación, el primer avance de la privatización de la educación. Luego vimos otra vez a los estudiantes en el CGH, de ese movimiento yo fui parte. Después vimos, unos años después, a un deslavado movimiento 132, y hoy está la generación Z, ¿no? Correcto. El tema es que hoy no los convoca, como en las otras generaciones, problemáticas en torno a solamente perspectiva de vida, ¿no? El 68 fue participación política, derechos de manifestación, derechos de asociación, fue un cambio en la cultura política. Los movimientos que siguieron son movimientos contra el neoliberalismo, ¿no? Contra el modelo económico, contra la privatización de las instituciones. Hoy es un movimiento convocado por el miedo, porque hoy tenemos un Estado ausente, un Estado capturado. No sé si alcanza todavía a decir que estemos frente a un Estado fallido, creo que todavía no, estamos en camino a, pero lo cierto es que hoy los jóvenes que se están reuniendo en torno a esta manifestación, que lo que detona es el tema de Carlos Manso, ¿no? Es el que no se puede vivir en un país donde te matan por salir a la calle, en un país donde hagas lo que hagas para poder ir a la escuela, tener una carrera, no tienes seguridad para poder desarrollar una profesión, ¿no? Ya no tienes esas condiciones que teníamos otras generaciones, porque hoy hay una insurgencia criminal que se ha ido apoderando de los espacios de participación política, de participación social, pero sobre todo de control económico, ¿no? Claro. Y entonces creo que este esfuerzo que hace la generación Z es no solamente necesario, ¿no? Sino que además es, no solamente es válido, sino además es necesario, ¿no? Y creo que, bueno, la presidenta contesta con una receta, ¿no? O sea, así contestó Díaz Ordaz, así contestó Echeverría, así contestó Salinas, así contestó De la Madrid, así nos contestó Zedillo, ¿no? Así contestó Fox, así contestó Calderón, así contesta hoy el régimen, ¿no? Claro, porque tienen que deslegitimar, tienen que quitarle validez a un tema que no solamente es de una generación, sino que es de todo el país. Claro. ¿No? Porque aquí no se escapa nadie. Sí, ¿no? O sea, eres de los más ricos, tienes grandes posibilidades de estar bajo el crimen organizado. Eres de los más pobres, te cuesta más el crimen organizado. Sí, claro. ¿No? Entonces, creo que como primer punto, creo que ese es podría ser un contexto. Claro, Rafa. También vienes del 68, vienes del 72, vienes de los 90, vienes de todos estos movimientos que han marcado cambios trascendentales en vivir la política, en hacer política. Y hoy te toca ver a esta generación Z. Y estábamos planteando, ¿México se está quitando el miedo y se pone el sombrero? ¿O sigue con miedo a pesar del sombrero? Pues sigue con miedo, más con lo que pasó el sábado. Yo jamás había visto en nuestro país, en ninguna parte del mismo, y sobre todo aquí en la ciudad, en una marcha que se hiciera lo que se hizo el sábado. ¿De qué estoy hablando? Se cerró todo el Zócalo. Nada más se permitió una entrada, salida por Avenida 5 de Mayo y una parte de 20 de noviembre. Todo lo demás, por ejemplo, Madero, que es una calle de las más transitadas por nuestra ciudad, nada más se dio con una puerta. Llegó un momento en que la gente quedó encerrada
Y estamos hablando de niños, como menciona el doctor con toda razón, de madres de familia, de la misma abuelita de Manso, y bueno, pues esto que está sucediendo no es normal, no es lógico, y se paran en las mañaneras y dicen, bueno, es que fue para pues evitar conflictos, evitar problemas, y dije, bueno, al contrario, ¿no? Fue exactamente todo lo contrario. Con gente ya también preparada, ya los conocemos, los del movimiento los negros, y bueno, pues la verdad es que yo no entiendo cómo es el cinismo de la misma presidenta de un partido a nivel nacional y que ahorita que en el poder, que desestime, que minimice la misma presidenta, en lugar de darle una solución o de ver qué se puede hacer, no, minimizan las cosas, ¿no? Y sí, la verdad es preocupante. Mira, hace unos 2 meses escribimos un artículo para un periódico local de Azcapotzalco y decíamos en ese momento que si podía ser el preludio de un 68. Y bueno, se da días después el asesinato de Manso y esto revienta, pero pasó lo mismo antes del 68, pasó lo mismo antes de cada uno de los movimientos que señalaste ya con toda razón. Y bueno, estamos en una situación preocupante, muy difícil, que no le dan solución o no se preocupan por eso los que están al frente del gobierno, y eso es muy malo, ¿no? Como país, pues la verdad debemos de estar muy preocupados, a ver qué hacemos, cómo enfrentamos esto, que va a tener consecuencias, definitivamente. Lo del sábado y otras cosas va a tener mucha consecuencia. Ese es el problema. Claro, Edgar. Vemos el sábado, arranca la marcha, una marcha que comienza floja, se van sumando los contingentes, y algo que parecía endeble, de pronto se vuelve un mar de gentes. No se percibe toda la población en la plancha del Zócalo, porque no hay forma de llegar. Los pocos que logran entrar, pues ahí están. Y efectivamente era una ratonera al final del día, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque si tú te metías, quedabas totalmente a merced de lo que quisieras. Ya lo vimos. Pero vimos una manifestación, vimos un grupo de personas calladitas, no calladas, ordenadas, disciplinadas, serias, que estaban manifestando todo lo que tú quieras, ¿no? Pero de pronto, no hubo bengalas ahora, pero de pronto algo pasa que detona la presencia de un grupo de encapuchados y arman la violencia. Ese grupo de encapuchados no eran parte de este contingente. ¿Qué pasó ahí? Es una estrategia, creo que usada desde siempre, ¿no? Cámbiale el nombre, ¿no? En algún momento fueron Batallón Olimpia, en otro fueron en Los Halcones. Hoy son el Bloque Negro, que mira, yo hace un mes fui con mi hija a la marcha del 2 de octubre. La primera vez que fui a la marcha del 2 de octubre fue a los 16 años, cuando estaba en el CC Azcapotzalco. Y mi hija cumplió 16 años y fuimos a su primera marcha del 2 de octubre. Y desde que salimos en Eje Central y el cruce con nuestras relaciones exteriores, llegó el Bloque Negro a vandalizar, ¿no? Y estaba montada la provocación. O sea, son grupos que, si bien no son del Estado, actúan bajo la aquiescencia del Estado, ¿no? Es decir, el Estado o personas afines al Estado los traen, los organizan, ¿no? Como lo que antes eran los porros,
que estaban bajo el control del PRI, ¿no? En las escuelas, que sirven como mecanismos de control. Aquí en las marchas es exactamente lo mismo, ¿no? Los grupos estos grupos tienen esa tarea. Los grupos del bloque negro que tendrían que tienen un postulado o deberían de tener un postulado teórico político que es el anarquismo. Tú agarras a uno de ellos y no tienen la menor idea de quién fue Bakunin, ¿no? O sea, no entienden lo que es el anarquismo, pues, ¿no? O sea, es solamente un apetito por la destrucción, porque además a lo mejor algunos son solamente reclutados para eso, ¿no? Lo que pasó en el Zócalo fue eso precisamente. Fue un montaje, dispuesto para que no se llenara el Zócalo, para que no se reflejara. Miren, yo estuve viendo un rato en la marcha, caminé un rato en la marcha, me regresé a la casa, y en la casa dije, pues voy a ver qué es lo que pasó. Yo no llegué al Zócalo. Cuando yo llegué a la casa, prendo las noticias, y también hay obviamente una toma de posición por parte de grupos que ilegítimamente se quieren montar en un movimiento. Por un lado Salinas, ¿no? Con TV Azteca, con ADN 40, con este grupo noticioso, pues que que quiere desagraviarse por el tema de la corte, ¿no? Pero que además, o sea, es alguien que debe de pagar impuestos, ¿no? Como cualquiera de nosotros paga impuestos, pero que él al amparo de otros gobiernos no lo ha hecho. Y entonces en sus noticieros fue a lo que fue la cobertura completa, total, lo que nunca en su vida habían hecho, ¿no? Si alguien no transmitía una marcha, son ellos, ¿no? Claro. O sea, si alguien se prestaba a ocultar las marchas, son ellos. Bueno, ahora están dentro. De repente les entró la conciencia de clase, ¿no? Pero y los otros medios, Milenio, qué pena por Milenio, ni una nota le dio. En todo hasta las 6, 7 de la noche, ni una nota le dio. Televisa, ni una nota le dio, ¿no? Tú encontrabas las crónicas en YouTube, ¿no? En estos medios alternativos, que te metías y ahí veías los que habían grabado desde los teléfonos, que habían grabado, que son reporteros o que simplemente son comunicadores, ¿no? Y que estaban haciendo este esfuerzo de cubrirlo. Claro que hay, o claro que se estableció una estrategia para que no se llenara el Zócalo, claro que la hubo, claro que hubo un montaje de enfrentamiento, ¿no? Porque ni siquiera había necesidad de eso, porque además es un contrasentido. Miren, tú convocas a una marcha contra el clima de violencia y no vas y haces violencia, ¿no? Claro. ¿Para qué? O sea, deslegitimas tu movimiento. Por supuesto fue montado. Y la otra parte, que también creo que todos y todas debemos tener claro, es que no está bien que actores políticos se monten en movimientos. Claro. ¿No? O sea, tú veías a Fernando Belauzarán, a Costa Naranjo. Híjole, qué pena. O sea, Emilio Álvarez, o sea, por favor, ¿no? O sea, y ahora los ves queriéndose impostar como defensores del movimiento sin decir somos del movimiento. Pues claro que no son del movimiento, ¿no? O sea, creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que los jóvenes salgan a la calle y que los jóvenes transformen eso. Que los jóvenes tomen el control de las calles. Porque la protesta sin interés particular, legítima, es la de los jóvenes que están viviendo un presente muy jodido de violencia, ¿no? De un crimen lacerante, ¿no? Donde puedes desaparecer, donde puedes, si eres chica, si eres una joven, pues puedes ser objeto de feminicidio, ¿no? Pueden violar, o sea, no hay ninguna garantía. Claro. Y entonces ellos son los que tienen que apoderarse de las calles, y lo que nos corresponde a nosotros es acompañarlos, pero no en la vanguardia, sino en la retaguardia, acompañándolos, yendo ahí, ¿no? Haciendo contención incluso contra estos grupos,
Es lo que tenemos que hacer. No pasar al protagonismo simplón, rampante de estos personajes con los que además están queriendo hacer partido político y queriendo sacar raja de algo que no son, ¿no? Que no son ni ciudadanos, ¿no? No son legítimamente ciudadanos. Si yo te contara todo lo que pasó en el cuarto de guerra de Xochitl, pues bueno, te espantarías de lo que hizo Naranjo y de lo que hizo Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es esa parte, ¿no? Claro. Rafa. Teníamos un escenario montado como la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Más o menos me acordé. Digo, yo no lo viví, pero todo lo que ves, yo me imaginé la Plaza de las Tres Culturas, todo ad hoc, y por ahí algunos medios señalaban la presencia de francotiradores, ¿no? No nos consta. Algunos medios lo señalaron. Pero, Rafa, se vale todo ese escenario, todo ese montaje ante una generación que está necesitando empleo, que está necesitando una educación de calidad, que está necesitando poder andar en las calles libremente, tranquilamente, que está necesitando, que está pidiendo que sus papás, papá, mamá, puedan salir, trabajar y regresar sin mayor problema, y no que un día de pronto les llegue alguien y les diga algo le pasó a ellos, o bien que le llegue la información a los papás, tu hijo, pues no sé dónde está. ¿Se vale esto, Rafa? No, por supuesto que no. Y pues la forma en la que contesta el sistema, bueno, los dueños ahorita de la situación política del país, es lo peor, ¿no? Que en la cara de los propios jóvenes, de la gente, les digan, estamos bien, vamos bien. Voy a poner un ejemplo tonto, ¿no? La presidenta de este partido en el poder dice, es que en los municipios o en las ciudades donde gobierna este partido no hay baches y bueno, yo jamás había visto esta ciudad como hoy está, con tantos baches, tan descuidada, como tampoco había visto tan descuidado precisamente a la situación de los jóvenes. Hoy están en paro varias escuelas todavía. Afortunadamente hace ya una semana la ESIA Tecamachalco ya están en clases, pero los muchachos nunca supieron ni por qué, para qué o qué sucedió, ¿no? Yo creo que ellos no merecen lo que sucedió el sábado, pero también sí es muy importante que alguien los organice, que alguien tal vez encabece esto, que alguien se haga responsable. No es nada más así los jóvenes y ya no, tiene que haber alguien que pues organice todo esto. Yo le sé un poco a lo que es toda la organización de cualquier evento, la logística de esto. Y bueno, desde llegó el momento, a la mitad tal vez de la marcha, caminé, me fui dando cuenta, iba escuchando todas las consignas de esos niños, de esas madres de familia, en contra de la presidencia, algunas risibles, me refiero pues a que se manifestaban en contra de ella de manera chusca. Lo que finalmente creo que no le pareció nada pues, a la presidenta y como dicen, ya estaba todo bien planeado. Bien, este grupo empieza a golpear sí, rompen una parte y los policías salen, se echa para atrás toda la gente, todos los niños corren, pero avientan gases, no es cierto que no eran nocivos como lo manifestó el jefe de policía, porque los niños, las señoras llorando, yo cogí una botella de agua y se la vacié a un muchacho porque no podía respirar, para limpiarle un poco el gas, ¿no? El gas lacrimógeno, porque sí fue entre esos el gas lacrimógeno. Y
salen los policías, un grupo de policías, se echa para atrás la gente y bueno, hasta ahí hubiera quedado. Los policías siguen porque les avientan algunos objetos, algunos policías salen y tontamente, fíjense en la escena, tontamente se encapsulan, o sea, la misma gente se encapsulan a unos cuantos y a esos cuantos sí les dan unos golpes, los golpean a algunos policías. Se recuperan los de atrás y entonces a mucha gente, algunos que sí habían golpeado, otros que de verdad no tenían nada que ver, me consta, lo vi, los golpearon de manera brutal, no sé, veía las caras de los policías, pues sí, a lo mejor desquitándose con coraje y todo esto. Esto no puede existir, insisto, en un país como el nuestro, porque se les ve la cara de odio, pues muchas cosas que se queda uno pensando, bueno, ¿qué va a pasar en nuestro país? Ya, si esto hubiera sido más fuerte, si los policías hubieran caminado más hacia que la parte poniente del Zócalo, hubiera estado muy, porque hubieran agarrado a mucho niño, a mucha gente, a muchas chicas, que se hubieran quedado atrapadas en eso, porque no hubieran podido salir por lo que estamos manifestando de la forma en que y esto no había sucedido, insisto. La misma señora Claudia Sheinbaum, que asistió también, yo la conocí desde el 86 en CEU, cuando tuvieron tomada buen tiempo la rectoría, con Carlos Simas, Imanol Ordorica, Inti Muñoz, en fin, muchos de ellos a los que, insisto, conocí, la verdad es que no debe de ser que ella piense que permita que le suceda a la gente, a mucha gente inocente esto, ¿no? Claro. Entonces crece más ese problema, Miguel, que yo pienso que crece más el descontento, pues sí, la gente tiene que explotar de alguna manera y esto es el inicio de algo que se puede venir muy fuerte para nuestro país. Edgar, ¿qué seguiría? Porque bueno, vemos aquí sí, efectivamente hubo violencia marcada, montada, preparada. Se puede leer, no es algo que estemos inventando, basta ver todas las imágenes, el estar ahí, el ver todo cómo se genera, pues sí se vio todo un proceso. Pero bueno, es lo que México necesita, porque venimos están gobernando ahorita personas que vienen de tomar calles, de cerrar Reforma, ¿no? Gente que llega al poder desde la calle, tomando calles. Y hoy esa gente que vivió en la calle, que tomaba calles, vivió porque estuvo en Reforma, ¿no? Mucho tiempo ahí. Ahora dice, no pueden estar ahí, no pueden manifestarse. Y minimizo la gente que está ahí. ¿Esto es lo que esperaría México? ¿O qué esperaría México a partir de que se da esto? Ya tienen el tema era el ABC en Sonora. Bueno, se les quemó Waldos. Mataron a Colosio. Bueno, ahora mataron a Manso. ¿Sí? Estamos viviendo hacia atrás la historia en un contrasentido y otra vez estaríamos frente a un enfrentamiento de la gente joven contra el Estado. Bueno, es que, mira, creo que lo que hoy vivimos de violencia es una violencia extrema, ¿no? Y la violencia extrema es un símbolo, es una característica del neoliberalismo. El neoliberalismo que convierte todo en mercancía, ¿no? Todo es, todas las acciones, incluso las que el Estado tenía bajo su control, como la educación, la salud, la vivienda, etc., los derechos, pero también los cuerpos, ¿no? Todo es mercancía, todo está mercantilizado. Entonces,
una de las cosas del neoliberalismo es la apropiación, el debilitamiento del Estado, ¿no? Debilita a los estados para poderse apropiar de esos espacios de mercado. Pero también hay otros grupos de poder que juegan en torno a ello, ¿no? Grupos del crimen organizado que entendieron perfectamente que no deberían de ser pandillas de criminales, que deberían de ser no cárteles en términos solamente de delincuencia, sino que deberían de ser empresas. Y se convirtieron en empresas que diversificaron su forma de ver las cosas, ¿no? Y su forma de actuar. Y se empezaron a apropiar de esas ausencias del Estado. Pero el Estado también, o más bien los grupos que hoy gobiernan el país, que fueron críticos de ese proceso del neoliberalismo, entendieron perfectamente que la única forma de tener control de sectores era generando capturas del Estado. ¿Y cómo capturaron al Estado? Pues primero ganaron la presidencia de la República. En el primer periodo no tuvieron mayoría y les paró la oposición. Muchas de las reformas constitucionales, ¿no? Ahí hubo un primer parón. En el 21 al 24 hubo otro parón, ¿no? Ese fue, creo que el que más desafió a López Obrador. Pero López Obrador entendió que lo que tenía que hacer era capturar lo otro. ¿Y qué tenía que capturar? Tenía que capturar el poder judicial. Tenía que, a través de los recursos del Estado, generar una clientela permanente. Y esto es un poco lo que decías. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Pues la gente lo primero que tiene que hacer es romper ese control que existe a través de los beneficios sociales. O sea, la gente no se mueve y no se manifiesta. Muchas veces, porque como en los viejos tiempos, ¿no?, del priismo, si se movían, si se movilizaban, le decían, te van a quitar el apoyo al campesino, a cualquier persona que recibía un apoyo. Hoy es exactamente lo mismo, son grupos de control que controlan un mercado electoral de gente que tiene dependencia de ese recurso, ¿no? Llámale el programa que tú quieras, pero que sí completan el gasto familiar. Sí, claro. ¿No? Doctor, sí, perdón. Sí. Mira, ahorita señalaste algo importante. Yo recuerdo en el priismo, llegó un momento en el que el presidente o los dirigentes del partido se dieron cuenta de que había inconformidades también dentro del propio partido, de las formas en las que se estaban dando, haciendo las cosas. Y alguien creó una corriente crítica y que bueno, les hacían ver al presidente del partido, a los demás, que estaban actuando mal, que estaban haciendo algunas cosas mal. Y bueno, recomponían tal vez a veces no ni tomaban en cuenta ni pelaban, ¿no? Pero sí en la mayoría de los casos tomaban en cuenta. Hoy el partido que está en el poder ni eso acepta, ni de su misma gente, que no acepta críticas. El mismo Andrés Manuel así se acostumbró, así lo conozco desde el 72, jamás aceptó que alguien tuviera la razón y no él. Ingeniero, pero precisamente es eso, o sea, es que eso es la construcción y la captura de instituciones incluso democráticas, como los propios partidos políticos, que los partidos políticos sí son estructuras para alcanzar el poder, pero también son estructuras para debatir el cómo alcanzar el poder, ¿no? Y entonces, ¿por qué Andrés Manuel rompe con el PRD? Pues porque no puede controlar el PRD, porque no lo puede tener sometido, porque hay corrientes dentro del PRD que le dicen, no, manito, pues no, contigo no. Y entonces se va a hacer su propio movimiento, y es tan fuerte el hartazgo popular, también su presencia, también su carisma, también la forma de que él se construyó como personaje, que gana las elecciones del 2018, pero entiende que el dinero público le va a permitir controlar el electorado, primero, y en el 24
da el golpe fatal, ¿no? Da el manotazo, ya tiene al Poder Judicial con una mayoría que no tenía que haber alcanzado, ¿no? Una mayoría ficticia, pero que le alcanza para tener, hacer las modificaciones constitucionales. Y hoy estamos en una captura desde la parte del Estado por los propios grupos que están al frente del Estado, ¿no? Claro. Han capturado los espacios. Y entonces, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que sigue? Pues tendríamos primero que hacer un llamado amplio a la gente, ¿no? Para decir, tú sigues recibiendo el dinero que te dan, pero no puedes seguir las condiciones en las que vivimos, porque de nada sirve que a ti te den 3,800 pesos al bimestre, ¿no? Si cuando sales del cajero, pues te los pueden robar, ¿no? Claro. O la carestía está terrible y los precios están elevándose, o ese dinero no te alcanza para, por ejemplo, si te desaparecen un hijo, para hacer búsqueda, ¿no? O sea, el problema de este país es que no nos damos cuenta de que necesitamos transformar las cosas. Y mira, algo que hacíamos en los movimientos, y ustedes se lo deben recordar, es que todos y todas, cuando marchábamos, generábamos nuestra propia seguridad y nosotros encapsulábamos a los provocadores y les gritábamos cuando íbamos en la marcha, son provocadores, y los corríamos y salían, ¿no? Pero hoy no, porque hoy la violencia se apodera de eso y entonces la gente se repliega, ¿no? Se repliega ante actos tan violentos que el mecanismo para romper la organización, ¿cuál es? Pues el mecanismo es la violencia institucional, la violencia económica, la violencia política, la violencia social, la violencia criminal, ¿no? Y la violencia en las manifestaciones para desactivar a las propias manifestaciones. Es correcto, Rafa. ¿Tú cómo ves? Sí, mira, yo creo que hace rato me preguntaste esto del sombrero blanco. Yo sí fui, la verdad, con mi sombrero blanco un poco para meterme pues en esa. Nadie me invitó, nadie me reconoció como otro. Bueno, hace rato también decía que es importante que alguien organice, porque no podemos decir, como la pensión es que no había jóvenes, eran unos cuantos. Pues sí, pero a lo mejor salió la convocatoria de este grupo de la generación Z, pero la inconformidad está en todo el pueblo, en todos los niveles sociales, en todas las edades. Entonces, por eso se incorporó mucha gente. Eso no lo debe de minimizar ni la presidenta ni nadie. Y si se vuelve a convocar otra vamos todos los mexicanos. Eso es importante. Ahora, ¿para qué o por qué una manifestación? Para que alguien entienda, oye, estás haciendo las cosas mal. Pero no para que te justifiques, no para que minimices y no para que me acuses. Es para ver qué hacemos juntos, qué podemos hacer. Pueblo y gobierno sería la fórmula ahora. ¿Crees que tengan la disposición los que están hoy en gobierno de agarrarse de la mano del pueblo y decir, vamos a construir un nuevo México? No, por supuesto que no. O sea, el poder se ejerce, ¿no? Claro. Esas son de las grandes enseñanzas que nos ha dado o que nos dio los regímenes anteriores, ¿no? El poder se ejerce. Lo cierto es que algo que decía el ingeniero, o sea, a ver, ¿de dónde va a salir políticamente el poder cambiar el gobierno? Del propio Moreno. O sea, miren, no es la oposición, ¿eh? O sea, tenemos un PAN desdibujado, regresando a orígenes un tanto rancios, ¿no? Están haciendo su esfuerzo, lo reconocemos, pero creo que no es por ahí lo que el mundo
lo que se está expresando en las calles. No es estos partidos de nueva creación, ¿no? Ya les di mi opinión al respecto. No es, por supuesto, el PRI que creo que ya está en un proceso distinto. La oposición va a ser, el cambio va a salir como pasó con el PRI. ¿Cómo cambió el país? Con una ruptura del PRI, una ruptura profunda, la corriente democrática, ¿no? Que permitió la alternancia en el país, que permitió que los grupos de poder que se representaban en los estados se fracturaran o se movieran, ¿no? Porque al final el poder del Estado, del gobierno, el poder político son grupos, o sea, no son personas, son grupos, son intereses, ¿no? Son mecanismos que se agrupan en torno a ideas o intereses. Y esos intereses se mueven de izquierda a derecha. Hoy vemos en Morena pues los más rancios de la derecha panista ahí, ¿no? Claro. O sea, uno ya, ¿cómo se llama? Espino, que fue presidente del PAN, ¿no? Sí. Manuel Espino. El más rancio, o sea, del muro, pues, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues, o sea, ¿por qué? Porque los grupos de interés, porque incluso el propio capital, pues no tiene ideología, él se va donde debe de estar. Entonces, creo que el cambio tiene que venir de esas precisamente, esos espacios que no se están generando para la discusión adentro del partido de poder. Y que creo que esos no les va a alcanzar solamente, pero sí con un movimiento ciudadano que deba de tener también líderes, ¿no? O sea, uno de los grandes errores que tiene en este momento Z es que piensan que por no tener líderes todos van, ¿no? No es cierto, o sea, necesitas agruparte, necesitas coordinarte, necesitas tener organización, necesitas construir liderazgos, porque los liderazgos y la organización es lo que al final comunican y profundizan el mensaje, ¿no? Claro. Creo que es lo que hace falta, pero creo que estamos ante la gran oportunidad de transformar lo que vivimos hoy. La debacle del sistema político, social y económico que hoy vivimos. Tenemos una gran oportunidad, y la oportunidad la están dando los jóvenes, como siempre la han dado los jóvenes en este país. Fueron y son hoy los que van a transformar lo que sigue para el país. Muchas gracias. Rafa, para ir concluyendo, porque esto ya se terminó. Sí. ¿Tú cómo dirías entonces el tema para la gente joven? ¿Qué le dirías a esa gente joven que hoy algunos dicen están despertando? Yo creo que más que despertar, siempre se ha tenido conciencia. Cuando se es joven se tiene conciencia de su edad, se tiene conciencia de la problemática, pero de pronto llega el hartazgo, llega el cansancio, y es cuando dicen, ahí va. Se plantea una corriente democratizadora, una corriente crítica dentro de la Morena. ¿Esto lo ves pronto? Si ves que se pueda dar, ¿qué estaría pasando ahí? Yo la verdad en ese partido no creo que se pueda dar. Son muy cerrados, han sido muy cerrados, y se escucha a diario, ¿no? A la presidenta, y dice, esto es así desde Andrés Manuel, ¿no? Esto es así, esto es verde, y sí, verde y todo, y la señora presidenta también es verde, y así, de ahí no salen. Va a ser muy, muy difícil que se haga algo con el sistema, con el partido en el poder. Pero sí, los jóvenes tienen que despertar. Es muy importante que en las escuelas, que en todos los lugares no se están creando espacios para ir a fumar marihuana, en fin, a ver, algo tan simple. La presidenta en unas horas dijo, a ver, estos fueron los que convocaron, estos fueron los que, por la capacidad que tienen para detectar, no sé, por las redes y todo. ¿Por qué no pudieron, por qué no han podido, por qué no han hecho para detectar de los negros del círculo, ¿cómo se llaman? El bloque negro. El bloque negro.
¿Por qué no decirle a la gente, a ver, Juanito es el que dirige el bloque negro, Chucho es el que convoca entonces, hacer algo, ¿no? Pero no nada más el que me conviene o el que esté en contra mía, ¿no? También darle una solución, eso es muy importante. Claro, Donald Trump ya lo señalaba ayer, ¿no? Tenemos las direcciones ya de todos los mafiosos, sabemos dónde están, y así como ellos todos saben dónde están quién y cada quien. Lo importante, yo creo que México, más allá de sombreros, más allá de todo lo que este fin de semana vivimos, se merece una vida digna, sin violencia, de unidad. Es el momento de que este gobierno que hoy nos representa asuma esa responsabilidad, y si asume esa responsabilidad, creo que todos los mexicanos, sin ningún problema, apoyaremos, pero también, si no la asume, todos los mexicanos pronto saldremos, independientemente que seamos jóvenes o que lo hayamos sido, porque recuerda gobierno, recuerda Morena, recuerda señora presidenta, muchos estuvimos en esos movimientos que hoy tú estás criticando tú misma. Excelente tarde, Edgar, Rafa, con ustedes se me va el tiempo en segundos. Muchas gracias. Muchas gracias, te lo agradezco. Gracias, muchas Nos gracias. vemos la próxima semana, interesante como siempre. La próxima semana volveremos a hablar de otros temas, y hoy así lo dijo Rafa, así lo dijo Edgar, así se dijo el día de hoy. Ahora tú, ¿cómo lo dirías? Lo más importante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Su servidor Mauricio Enrique les da la bienvenida. Yo soy conductor del programa Proarte Lírico por Orbe, los domingos a las 9 de la noche. Ahí los esperamos. Y también compartimos también en Facebook, en YouTube, el nuevo concepto Roku. Ahí los esperamos, ahí estamos, les damos las gracias y estoy seguro que también se van a llegar estas sorpresas con toda la gran programación que nos da esta gran empresa de Orbe. Ahí los vemos. Gracias.